Tengan buenos días. Un saludo a los que ya se incorporaron. Vamos a dar inicio al curso de V-Ray para SketchUp. Eh, Me gustaría saber antes si los que ya se unieron ya tienen instalado los programas que vamos a utilizar. No sé si todos ya los instalaron o ya los descargaron o si han tenido algún problema para instalarlo. Si alguno quizás tenía la versión de SketchUp 2021. Sí, y ahí instaló, o ya tenía quizás el V-Ray 5.2, o quizás tenía alguna versión, siempre vamos a utilizar, siempre podremos utilizarlo, ya que hay ciertos cambios pequeños que hay del V-Ray 5 al 5.2, y eso es lo que vamos a ver el día de ahora. Eh, Vamos a dar inicio a la primera sesión. Ahí les envié el sábado, creo. Bien, Osvaldo dice que ya los tiene instalados. Eh, Ahí les envié el temario y el día de ahora vamos a ver aspectos como que son importantes a la hora de renderizar ya con V-Ray. Porque si bien es cierto, solo por el hecho de ya tener el programa podemos darle al botón de renderizar y ver ya quizás un render básico, esto inicia desde antes de renderizar, porque la importancia de mantener organizado un modelo, eso nos hace al momento de ya cambiar materiales, configurar luces y todo eso, nos hace el trabajo como más fácil. Entonces es lo que vamos a iniciar directamente con eso. Vamos a ver algo, este, algunos puntos importantes como se los compartí ahí en el temario. También ustedes pudieron haber descargado el archivo que les envié, que, el modelo que les envié, en el cual vamos a utilizar el día de hoy. Eh, Vamos a ver, según el temario, estos temas el día de ahora. Vamos a ver la organización del modelo, dentro de los cuales vamos a ver los grupos, los componentes. Vamos a ver esto no estaba en el temario, pero vamos a ver unos plugins que nos van a ayudar, por ejemplo, a aplicar algunas, algunos, algunas texturas y, y quizás a arreglar quizás algunos modelos en los cuales cuando nosotros estamos modelando tenemos algún inconveniente y quizás ya al momento de renderizar es que vemos quizás el inconveniente. Luego vamos a ver materiales y texturas. Luego vamos a ver ya las escenas, el encuadre. Después vamos a purgar el modelo y vamos a optimizar el modelo. Ese es el contenido que vamos a ver el día de hoy en la primera sesión. Y para lo que sigue vamos a seguir la siguiente metodología, ¿verdad? Vamos a seguir la metodología de aprendiendo haciendo. Si ustedes tienen quizás otra pantalla en su computadora o están viendo la sesión en su teléfono, pues pueden eh, ir haciendo quizás los ejercicios que vamos a ir desarrollando a lo largo de la sesión para que ustedes puedan también despejarse de una sola vez la duda, ¿verdad? Eh, la sesión de hoy está siendo grabada para que al final del curso ustedes también puedan consultarlo nuevamente. Y si un dado caso se habrían perdido alguna o quieran repetir alguna parte, también van a poder hacerlo. Vamos a continuar, vamos a iniciar ya con, con, con el principal tema, que es la organización del modelo. Y es que vamos a ver aspectos de las caras en SketchUp. Si bien es cierto, ese no es un curso de modelado 3D, hay ciertos criterios que tenemos que tener al momento ya de empezar a renderizar.
Si nosotros vemos ahí, vemos que el primer paso para considerar el momento de aplicar texturas a un modelo son las caras de los modelos realizados en SketchUp. Eh, bueno, ya acá tengo abierto ya el modelo, eh, el archivo de SketchUp que les compartí, y vamos a iniciar viendo esto que tenemos por acá. Nosotros sabemos de que SketchUp trabaja principalmente con caras. Entonces, eh, significa que los modelos de SketchUp no son completamente sólidos. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar que a veces al momento de renderizar podamos decir, nosotros hacemos nuestro propio modelo, nosotros a la hora de hacer algún proyecto, nosotros lo modelamos, o de repente nos vamos a encontrar con que alguien nos envía un modelo y nosotros solo tenemos que renderizarlo, por ejemplo. Pero siempre nos vamos a encontrar con esto. Si nosotros vemos acá en las caras de lo que tenemos acá, vemos dos colores, un color azul y un color blanco. Si nosotros lo vemos, siempre tenemos que tomar el criterio de que cuando nosotros vayamos a aplicar alguna textura, tenemos que tener en consideración de aplicar la textura en el lado de la cara que esté, en el caso blanco. Ahora, si nosotros pudiéramos decir, pero de repente hay algunos archivos que nos pasan que de repente son como colores diferentes. Eso lo vamos a ver quizás al final de cómo configuramos eso, al final de esa sesión. Pero nosotros tenemos que considerar algo, y ese es siempre aplicar las texturas a la cara, digamos, blanca, ¿verdad? A la primer cara. Porque si nosotros vemos estas caras azules, es como que si tuviéramos el lado atrás de esta misma. Si ustedes se fijan, aquí tenemos ya por abajo de la cara blanca, tenemos la cara ya azul. Si bien es cierto, en las últimas versiones de V-Ray, cuando nosotros aplicamos texturas a las caras, ya sea de un lado o de otro, siempre se renderizan y siempre se aplican las texturas, pero hay otros programas que no detectan, por ejemplo, las texturas si están aplicadas de un lado de la cara. Ahora bien, lo más importante es que nosotros trabajemos los modelos siempre con la cara del lado blanco, ¿verdad? Digamos, de la forma que está bien, para evitar cualquier inconveniente. Si nosotros de repente nos envían un modelo y decimos, tengo que editarlo, tengo que cambiarlo, es simple como dar un clic a la cara, después dar clic derecho y invertir cara. Y así es como nosotros, digamos, invertimos la cara. Nosotros para aplicar, digamos, materiales, sí podemos hacerlo. Si nosotros aplicamos, por ejemplo, acá una madera a estos materiales, se aplican. Y nosotros, así como podemos verlo. Pero existe la diferencia de que una vez ya aplicada el material o la textura, ya es bien diferente. O sea, ya no podemos quizás notar a simple vista, por ejemplo, cuál es la cara que está de un lado y cuál es la de otro. Si nosotros vemos acá, ya hemos aplicado ese material o textura de madera y ya no podemos ver cuál es la textura que está bien o cuál está al revés. Por eso es importante de que antes de que nosotros comencemos a renderizar, siempre tengamos en consideración estos criterios, porque después es muy complicado, ¿verdad? El tratar de editar esto o de repente vemos que a algún quizás alguna cara de algún modelo no se renderiza bien, entonces es mejor que todos lo tengamos de un solo lado para así evitar algún inconveniente. Eh, si ustedes tienen alguna duda, pueden escribirla en el chat o si no pueden activar su micrófono o levantar la mano eh, para poder resolver esa duda. Entonces, eso es lo que tiene que ver con las caras. Ese es un criterio bastante importante al momento de renderizar. Si bien es cierto, bueno, ya vamos a ver lo de los grupos y de los modelos, ese es un parámetro importante, ¿verdad? Eh, Antes de continuar, vamos a pasar al, al siguiente pequeño modelo que tenemos acá. Y para eso hay algo que no venía en el temario y era acerca de los plugins.
Vamos a descargar vamos a instalar a nuestro SketchUp dos plugins que vamos a utilizar en esta sesión. Eh, Acá en las opciones de SketchUp tenemos la 3D Warehouse y tenemos la extensión de Warehouse. Vamos a darle clic ahí y se nos va a abrir la ventana. Si ustedes no han iniciado sesión con su cuenta, pueden iniciar sesión con alguna cuenta de Trimble, les pide ahí y ustedes pueden abrir esa cuenta con la cuenta de Google. Es gratuito y eso no les afecta quizás el programa. Pero vamos a instalar por el momento dos plugins que vamos a utilizar en esta sesión. El primero es un plugin que se llama Solid Inspector. Yo solo voy a escribir Solid, espero que me salga. Sería este que está acá. Y ya les voy a explicar ahorita para qué lo vamos a utilizar. Entonces le damos clic ahí donde se nos aparece y vamos abajo y lo instalamos. Luego el otro plugin le damos a instalar y ahí se nos va a aparecer luego una ventana para confirmando de que sí se instaló. Luego yo no lo voy a instalar porque yo ya lo tengo instalado. Eh, Luego vamos a instalar otra extensión. Esa nos va a ayudar a ver como más texturas aparte de las que nosotros tenemos en SketchUp, porque si nosotros bien sabemos, SketchUp nos brinda algunas librerías de materiales. Esta nos va a ayudar a extender un poco más esas librerías. Vamos a instalar el plugin que se llama Architecture. No es Architecture, sino que en vez de la C es una X y es justo la que nos aparece ahí. Y esa arquitectura es por SketchUp y es esa que tenemos acá. Esta es opción si ustedes al final no la quieren instalar, no hay ningún inconveniente, es solo para como expandir un poco más la librería de materiales. Igual que en la extensión pasada, vinimos abajo y le damos a instalar y ahí se nos va a abrir la ventana para instalar. Si después ustedes tienen alguna duda o van a tener inconvenientes para instalar estos plugins, pueden escribirme por privado o ahí por el grupo y yo les puedo ayudar a instalar. Ahora bien, cuando ustedes instalen los plugins por acá en la pantalla, en algún lugar les va a aparecer la ventanita. Si a ustedes de repente no les apareció o de repente cerraron la ventanita, se ubican acá en alguna de los espacios que tengan vacío dentro de las pestañas de la barra de herramientas de SketchUp. Le dan clic derecho y ahí vamos a encontrar todos los plugins o ventanas que nosotros hayamos instalado aparte de SketchUp. El primero que instalamos fue Solid Inspector y le voy a dar clic ahí y se nos abrió esta pestañita. Esta pestaña es la que o mejor dicho, ¿para qué vamos a utilizar este plugin? Este plugin nos va a verificar, digamos, va a analizar los modelos para ver si nosotros tenemos algún inconveniente. En este caso, este modelo que tengo acá ya es un grupo. Si nosotros vemos y analizamos quizás este modelo, vemos que todos tienen, digamos, las caras bien, porque todos son blancas, por ejemplo. Pero nosotros vemos y decimos, pero ¿qué inconveniente pudiera tener este modelo? Eh, Todo está bien, todas las caras están cerradas, no hay ningún inconveniente en el modelado. Pero si nosotros habilitamos, por ejemplo, y le damos clic al plugin de Solid Inspector, eh, podríamos, digamos, ver algunos inconvenientes que nos puede arrojar. Eh, Voy a abrir yo en este caso el grupo y voy a abrir otra vez el Solid Inspector para que veamos si hay algún inconveniente. Y si nosotros vemos, nos tira aquí que hay un error en los bordes de cara. Y nosotros vemos y decimos cuál es el inconveniente. Vemos que, por ejemplo, acá
allí, acá, adentro de este modelo, tenemos esta cara que no está bien cerrada. Y este es otro punto y otro criterio que debemos de tener en cuenta al momento de renderizar. Tenemos que entender y tomar en cuenta que los grupos y modelos que nosotros vamos a utilizar al momento de renderizar estén completamente cerrados por cualquier inconveniente que se pueda dar, ¿verdad? Eh, si, bueno, yo por ejemplo ya sé cuál es el error, pero el Solid Inspector nos va a ayudar, por ejemplo, a identificar cuál es el error. Eh, yo voy a adentrar en el modelo y voy a corregir este error para que veamos luego que aquí, por ejemplo, ya cerré la cara y vemos que cuando yo le doy clic al Solid Inspector, por ejemplo, me tira que ya no hay ningún error. Eh, Ahí está, me tira la carita feliz, ¿verdad? Y ustedes pueden practicarlo allí en el archivo que les compartí. Ese ya está listo, justo como el que yo estoy trabajando, para que ustedes puedan practicarlo. Este plugin nos va a ayudar bastante, más que todo a identificar qué errores puedan tener algunos modelos. Aunque si bien es cierto, de repente no tenemos tiempo de estar viendo los modelos que nos pasan o viendo si modelamos bien y todo eso, al momento de quizás hacer un proyecto ya un poco más especial donde nosotros sí le podemos dedicar tiempo, este es un plugin que nos va a ayudar bastante. Ahora bien, vamos a continuar. Hemos visto lo de las caras y ahorita estamos viendo lo de los grupos, ¿verdad? Es importante al momento de organizar, al momento de organizar el modelo a la hora de renderizar, tener en cuenta esto, ¿verdad? Ahí como nos aparecen los grupos y componentes son entidades que pueden contener otras entidades. Los grupos se utilizan normalmente para combinar varios elementos en uno y efectuar así operaciones sobre el conjunto para ganar tiempo, como copiar o desplazar todos los elementos a la vez. Y ahí nos aparece unos ejemplos, ¿verdad? Eh, Vamos a utilizar lo siguiente que tenemos en el archivo de SketchUp. Si nosotros bien sabemos, acá tenemos estos modelos, tenemos una lámpara, un sillón y una mesita. Hay algo que nosotros tenemos que considerar. Imaginemos que nosotros vamos a hacer, digamos, un render, digamos que aquí tenemos alrededor paredes, ¿verdad? Y nosotros vamos a aplicar texturas ya casi para renderizar. Y nosotros vemos que de repente digamos, esto que está simulando el piso no está agrupado. Nosotros tenemos que tener en cuenta el considerar agrupar y organizar esto, ¿verdad? Para evitar cualquier inconveniente, porque de repente cuando nosotros ya estamos renderizando, quizás queremos proponer eh, otra, digamos, a un grupo le podemos aplicar alguna textura, a otro otra y así proponer quizás algunas diferentes propuestas. Es importante antes de renderizar el agrupar todo esto, porque de repente cuando nosotros estamos renderizando y quizás ya poniendo la cámara, quizás es ya probando la iluminación, nosotros de repente lo que hacemos es, tenemos que mover el piso, movemos algunas paredes para ver cómo encaja, digamos, la vista de nuestra cámara para poder hacerlo y de repente cuando nosotros queremos mover algo se nos mueve todo o el modelo quizás se desorganiza y esa es la importancia de mantenerlos todo agrupado. Eh, Acá, por ejemplo, no está agrupado, lo vamos a agrupar, lo seleccionamos todo, le damos tres clics y lo agrupamos. Y otra cosa importante es que lo que tenemos acá en la bandeja predeterminada de SketchUp, especialmente en la pestaña de esquema, es, si ustedes se fijan acá, aquí hay componentes y grupos que ya están, por ejemplo, con nombre. Es importante cuando nosotros agrupamos, antes de renderizar, aplicarle un nombre. Si nosotros decimos, pero ¿para qué le vamos a poner nombre? Si yo solo con darle clic sé cuál y dónde está el grupo, eso nos va a ayudar bastante al momento de, bueno, en el flujo de trabajo nos va a, a cortar un poco más el tiempo, porque como les decía, de repente tenemos que apagar alguna pared para ver eh, ciertos aspectos de iluminación o apagar cierto mobiliario. Es mejor
agruparlo, porque de esta forma, en vez de estar buscando a veces, eh, solo lo, solo lo buscamos acá por el nombre y nosotros sabemos, en este caso, le vamos a poner piso y ese es un punto importante, ¿verdad? Entonces, en vez de, imagínense que de repente tenemos que apagar el piso, es más fácil venirnos acá y solo apagar el piso. Ese es un punto importante en el momento de la organización del modelo, ¿verdad? Previo a renderizar, aquí tenemos algunas características de los grupos y ahí nos dice que es la selección rápida, el aislamiento de geometría, la organización del modelo, el aplicar el material al grupo, eh, la alineación y creación de aberturas, que eso no lo vamos a ver porque es especial del modelado, pero vamos a ver ahora otro punto y eso es algo que nos va a ahorrar mucho tiempo ya al momento de aplicar iluminación y esos son los componentes. Estos son simplemente un grupo con comportamientos especiales como los que les permiten que se inserten en otros modelos y su principal característica es que tiene un comportamiento de copias. Y aquí sí vamos a utilizar, bueno, yo les voy a mostrar como un ejemplo de algo que nosotros podemos hacer. Imaginemos que cada uno de estos, por ejemplo, digamos, son columnas, un ejemplo. Todo esto es un solo componente. Todo esto es un solo componente, no son grupos. Si nosotros vemos acá, ya nos aparece lámpara componente, el nombre. Esto nosotros lo podemos agrupar incluso más, así como les decía. De repente lo agrupamos y si nosotros le ponemos aquí, por ejemplo, le cambiamos nombre y le ponemos columna, por lo que les dije, ¿verdad? Eh, un punto importante al momento de renderizar es dónde y cómo podemos utilizar los componentes. Yo voy a explotar esto, pero ustedes lo pueden utilizar así, no es necesario que lo agrupe. Por ejemplo, si nosotros ya estamos aplicando texturas y nosotros vemos, le vamos a aplicar, por ejemplo, a estas columnas un material, por ejemplo, vamos a ver, vamos a aplicarle uno de asfalto y revestimientos. Vamos a aplicarle este concreto agregado color humo. Si nosotros vemos, eso se aplicó a todos los componentes. Y nosotros podemos decir solo se le pusimos a una cara y ya se le aplicó a todas. Eso es importante. Solo fíjense que en vez de aplicarle una textura a todos los que tenemos acá, solo se lo aplicamos a uno. Y de repente ya cuando estamos renderizando y nosotros vemos esa textura, la textura de las columnas quizás no me gustó o quizás voy a cambiar, voy a proponer otro material, otra textura, es mucho más fácil ver en qué hemos utilizado los componentes y así ahorrarnos tiempo. Porque en vez de ir columna por columna cambiando el material, probando el material y todo eso, solo pues editamos el componente y le aplicamos otra textura. Y nosotros vemos que eso nos va a ahorrar mucho tiempo al momento de hacer renders. Otro punto importante en el en qué podemos utilizar los componentes es en la iluminación. Imaginémonos ahora de que cada uno de estos modelos, de estos componentes, van a simular lámparas, por ejemplo. Nosotros de repente los ponemos en nuestro modelo y aquí ya vamos a hacer un ejercicio de por qué es importante. Imaginémonos de que estas son lámparas y nosotros de repente, cuando nosotros ya estamos trabajando en el render, ya estamos como ajustando la iluminación artificial, por ejemplo. Y nosotros vemos que en nuestro proyecto, vemos acá que, por ejemplo, hay 4 8 16 lámparas, por ejemplo, y cada una de estas es una lámpara. Y nosotros decimos, pero ¿y cómo tengo que poner 16 lámparas, 16 luces? Nos va a llevar mucho tiempo. Es ahí donde aprovechamos la característica principal de los componentes. Y aquí, bueno, aquí yo le voy a dar clic derecho y voy a activar la pestaña de V-Ray Light. La de iluminación lo voy a dejar por acá. Y si nosotros vemos, en vez de poner 16 lámparas, perdón, 16, eh, se me olvidó el nombre, Spotlight, eh, eso lo vamos a ver más adelante, solo tengo que poner una. Y ahorita vamos a ver por qué.
Yo solo le voy a dar clic derecho, por ejemplo, al componente, porque todas esas son copias, y voy a agregar acá un spotlight. Le voy a dar clic acá para que, para que me lo agregue. Le voy a poner por acá. Y si ustedes se fijan, automáticamente cuando yo le puse un spotlight al, a un componente, se me les puso a los 16 automáticamente. Entonces ya no tengo que ir componente por componente poniendo, digamos, en cada lámpara un spotlight y después configurarlo, porque otra ventaja que tiene el utilizar componentes es que cuando nosotros ya veamos el aspecto de iluminación, no vamos a tener que configurar cada luz de esta de V-Ray eh, individualmente, sino que va a ser una sola. O sea que con una que nosotros configuremos, se nos van a configurar las 16. Esa es la importancia de que previo a nosotros empezar a renderizar, tomemos en cuenta estos aspectos y otros criterios. No sé si hasta el momento tienen alguna duda o desean que les aclare algo. Si no, vamos a continuar y ahora vamos a ver este otro punto importante previo a la aplicación de materiales. Eh, La aplicación perdón, el uso de los modelos 3D son de suma importancia al momento bueno, yo lo voy a mirar antes de que continuemos esta luz para que no nos afecte después. Como les estaba diciendo, ¿qué modelos 3D nosotros vamos a incluir para renderizar? Si bien es cierto, nosotros, bueno, y les voy a compartir esto después, pero tenemos bastante, digamos, lugares en donde nosotros podemos conseguir modelos 3D para nuestros proyectos. Tenemos el que todos conocemos, el de la 3D Warehouse. Ahora tenemos el Chaos Cosmos, que es el que tenemos acá en V-Ray 5.2 ya. Sin embargo, me estaba dando cuenta que en la versión que les compartí y también la versión que yo tengo, como que está deshabilitada este botón. Sin embargo, este es otra como librería que nosotros podemos utilizar para descargar nuestros modelos. Con la gran diferencia que cuando nosotros de repente descargamos modelos de la 3D Warehouse, a veces no vienen configurados o vienen con texturas eh, diferentes o de repente vienen en una escala diferente. Los modelos de Chaos Cosmos como que sí ya vienen listos para renderizar. O sea, es mucho más fácil. Por ejemplo, bueno, eso lo vamos a ver al final, pero por ejemplo, esta es la librería de Chaos Cosmos. No se las muestra acá porque como ya les decía, en esta última vez que quise meter acá, me tiraba error, al menos en la ventana de navegación. Pero lo que se abre acá cuando esto funciona sería esto mismo. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos muchos modelos y es la mayoría de todos estos modelos vienen listos solo como para darle clic, insertarlos en el modelo y darle clic a renderizar. Es mucho más fácil. De hecho, hay unos modelos que he podido rescatar y que tengo ahí que son los que nosotros vamos a utilizar para hacer las otras escenas de las otras sesiones eh, que ya vienen listos, por ejemplo. Pero tenemos que tener en cuenta la calidad de los modelos 3D. Eso habla bastante y eso es previo a la renderización. Porque, por ejemplo, imaginemos que nosotros bueno, vamos a renderizar este, este modelo. Este modelo yo lo tomé de esta otra página que, les, que aparece acá, que es una empresa, creo que brasileña, que es Kazuka. Nosotros, bueno, en este curso vamos a utilizar varios modelos de esta página. Bueno, yo les voy a compartir luego la presentación para que ustedes puedan verlo y buscar los modelos allí. Por ejemplo, esta es su página web y aquí hay varios modelos y lo que me gustó bastante era de que
son de muy buena calidad y eso habla bastante. Por ejemplo, si nosotros tenemos ese sillón, yo voy a renderizar este para mostrarle un ejemplo. Este modelo, si nosotros vemos acá, incluso hasta tiene los bordes redondeados de un sillón. Y esos son como quizás puntos importantes, porque imaginemos que nosotros de repente tenemos un sillón y, o sea, los sillones no son completamente planos y de repente nos encontramos un modelo o de repente nos envían quizás un modelo para renderizar y ese modelo tiene un sillón cuadrado completamente con las caras así, justo como por ejemplo están acá. Voy a mostrarlo otra vez. Justo como están acá, por ejemplo, eh, justo como está acá, por ejemplo, los sillones no son así. Entonces, cuando nosotros, ese es otro criterio que nosotros tenemos que tomar en cuenta, el saber elegir quizás modelos que se apeguen y que sean lo más acercados a la realidad. Si bien es cierto, los modelos así pesan mucho más, vamos a ver en otras sesiones cómo nosotros podemos reducir el peso de estos modelos, porque de repente nos envían quizás, o de repente nosotros por ponerle los mejores modelos y los de más calidad, eh, y que se miran bien bonitos y todo, de repente el archivo se nos hace bien pesado y de repente hasta cuando renderizamos se nos traba la computadora y todo eso, vamos a ver unas opciones que nos ofrece V-Ray para nosotros poder reducir ese peso, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver más adelante, pero este es otro punto a considerar y eso es acerca de los modelos 3D. Ese es de mucha importancia. Yo les dije ahí nada más esos tres. Ustedes pueden de repente elegir algunas otras librerías de modelos 3D. Pueden hacerlo, incluso pueden modelar ustedes dependiendo de lo que ustedes deseen. Pueden hacerlo, pero tengan en consideración estos aspectos, ¿verdad? La calidad de los modelos 3D. Vamos a entrar ya ahora, una vez hemos visto esto, vamos a entrar ya a lo que son los materiales y texturas. Y como aparece en la presentación, así como los modelos 3D son importantes, las texturas también lo son para renderizar, ya que determinan si una escena sea real. Los materiales y texturas para render 3D deben evocar en los receptores sensaciones similares a los materiales táctiles para que así nuestro cerebro los perciba como reales. Hay que tener en cuenta que las texturas virtuales son imágenes planas que percibimos tan solo con el sentido de la vista, mientras que los materiales y texturas reales pueden ser percibidos también con el tacto. Y fíjense de que esos son algunos puntos que nosotros vamos a considerar. Ya les voy a mostrar ejemplos aquí mismo en ese mismo archivo. Vamos a utilizar, en el caso de este curso, vamos a utilizar materiales de SketchUp, de V-Ray y algunos de Chaos Cosmos. Si bien es cierto, al momento de aplicar materiales, como ya les decía, SketchUp nos ofrece algunos materiales. También V-Ray nos ofrece otros materiales que incluso son más mejores, diría yo, porque, bueno, ya vamos a ver la diferencia. Otra cosa es que en la librería que acabamos de ver acá en Cados Cosmos también nos ofrecen materiales. Y fíjense de que Cados Cosmos es una maravilla, porque de repente, allá por V-Ray 4.2, era bien difícil de repente solo meter una textura y aplicar y hacer un render. Ahora con Cados Cosmos, imagínense, los modelos pueden renderizarse sin configurarlos mucho. Incluso tenemos acá, por ejemplo, los materiales, acá en la parte izquierda, y acá, por ejemplo, podemos elegir estos materiales. Estos materiales ya vienen listos, solo de importarlos al modelo y darle en renderizar. Ahí, por ahí creo que tengo algunos materiales que a lo largo del curso vamos a ver. Y otro punto a considerar eh, al momento de hablar acerca de materiales son los los materiales del plugin que nosotros hemos instalado, el de Architectures, que ya vamos a ver. Y si bien es cierto, no sé si ustedes han escuchado acerca de los materiales PBR.
De repente nosotros decimos, ¿qué son los materiales PBR? Los materiales PBR, bueno, por sus siglas en inglés, que es Physical Base Rendering, son materiales con propiedades visuales creadas a partir de imágenes. Algo que tenemos que considerar es que los materiales PBR eh, tienen eso, posiblemente configuremos a lo largo del curso algún material, pero esto es como un poco más avanzado, ¿verdad? Este, este curso es un poco más básico, pero los materiales PBR de cierta forma sí dan mucho más realismo cuando renderizamos, porque ya hay bastantes aspectos que se toman en cuenta, como que tiene un material, tiene luz, iluminación, el reflejo, tiene suciedad, porque ningún material es completamente limpio. O sea, hay muchos aspectos que estos materiales PBR se tienen en cuenta. Ahora bien, nosotros tenemos que considerar algo, y eso es que nosotros podemos tener, y eso es ya un criterio que nosotros debemos de desarrollar. Nosotros podemos tener y aplicar los criterios más básicos que hemos visto, como organizar bien un modelo, aplicarle buenos materiales, buenas texturas, pero si nuestro proyecto de repente no expresa lo que se quiere, aunque nosotros le apliquemos la mayor cantidad y las mejores texturas que se vean, aunque se vean realistas, eh, eso va a ser como el punto a fallar, ¿verdad? Entonces eso es algo que tenemos que considerar. Eh, Vamos a aplicar esto de los materiales ya acá. No vamos a ver, vamos a obviar un punto para que no nos quedemos atrás. Eh, Vamos a aplicar, bueno, vamos a utilizar estas herramientas. Vamos a aplicar los materiales por ejemplo, de SketchUp. Vamos a irnos a la bandeja predeterminada y vamos a irnos a madera. Vamos a aplicar este piso de madera oscura acá en esta cara. Este todavía no hay grupos, si ustedes se fijan, esto ya lo son. Pero hay otro aspecto que nosotros tenemos que considerar al momento de ya de hacer un render. Y eso son las escalas de las texturas. Eh, bueno, aquí yo solo le apliqué el piso de madera oscura, pero ¿será que de repente nosotros ya cuando hacemos un render nos iremos a encontrar con una escala de textura digamos, en la vida real? Porque al menos, por ejemplo, esta cara mide bueno, esto mide 1 metro por 1 metro. Nosotros también tenemos que considerar la escala de los materiales al momento de renderizar. Por ejemplo, esta de madera digamos que 8 centímetros, digamos que puede llegar a medir 10. Otra cosa que por la cual V-Ray y SketchUp son compatibles es porque se permiten cambiar las escalas acá. De repente nosotros con el cuentagotas seleccionamos el material, nos vamos a edición y de repente nosotros decimos, no, pero es que la escala de este material, de esta textura de madera es quizás muy pequeña. Bueno, pues nosotros la podemos cambiar a 350, por ejemplo, y hacerla más grande, dependiendo de los criterios que nosotros tengamos al momento de, por ejemplo, no me recuerdo cuál medimos, pero bueno, voy a medir esta. Mide 8 centímetros, la vamos a poner a 4. Ahora, bueno, ahora mide 1 centímetro más, pero tenemos que considerar eso, ¿verdad? Lo de la escala de los materiales. Esto es al momento de aplicar materiales de SketchUp. Nosotros aquí tenemos estas librerías de alfombras, asfalto, cubiertas. Si bien es cierto, todas estos materiales funcionan en V-Ray, y ya vamos a ver esa diferencia, ya vamos a hacer el primer render quizás. Eh, Todas estas funcionan con V-Ray, pero no todas estas tienen una configuración como para mejorar esas texturas para un render, porque todas funcionan. Eh, voy a quitar esta ventana de V-Ray Lights y le voy a dar clic derecho y voy a activar aquí el plugin que instalamos de Architecture. Si ustedes no lo instalaron, no hay ningún
inconveniente. Esto es solo para que veamos que tenemos como una librería un poco más grande. Voy por ejemplo, le voy a dar clic acá al botón de arquitecturas y acá nos aparecen, si ustedes se fijan, mucho más eh, materiales que en SketchUp. Y nosotros decimos, bueno, hay incluso mejores materiales que acá, sí, pues sí los hay, y podemos configurar ciertos parámetros. De repente no hayamos, si ustedes se fijan, esta madera no la encontramos acá en SketchUp y nosotros la queremos aplicar, pues entonces lo que hacemos es darle clic y la importamos. Creo que necesitamos internet para hacer esto. Luego acá solo le damos clic acá y aplicamos el material. Y otra cosa es que también este material nosotros lo podemos pues escalar. Eh, Ahí se escaló, pero venía predeterminado para al menos para 4 metros. Pero nosotros si queremos de repente configurarlo mejor, pues le damos a editar y ahí pues lo podemos configurar mucho mejor el material. Este es solo un ejemplo de dónde más podemos tomar ciertos materiales. Pero ahora vamos a ver, hemos visto ahora los materiales de SketchUp y de Architectures. Vamos a ver nada más ahora los materiales V-Ray para que no se haga muy largo, porque vamos a ir finalizando. Y eso es los materiales que V-Ray nos ofrece. Si ustedes instalaron el programa de SketchUp y de V-Ray, para de repente no se les descargaron todos los materiales que trae V-Ray. Por eso es que en esta sesión no vamos a ver completamente todos los materiales, sino que solo vamos a ver algo básico, por si algunos no han descargado el programa o no han descargado, perdón, los materiales V-Ray, que sí los vamos a utilizar en otras sesiones posteriores. ¿Cómo nosotros podemos ver o dónde están los materiales V-Ray? Cuando ustedes instalan el programa de V-Ray, eh, se les y cuando ustedes abren SketchUp luego de la instalación de V-Ray, se les aparecen estas 4 ventanitas, ¿verdad? La que tenemos V-Ray Object, V-Ray Utility y los V-Ray Lights. Por el momento solo vamos a utilizar el V-Ray para SketchUp, que es la primera ventana. Estos que serían las opciones de render que tenemos, ya los vamos a ver, pero vamos a ver primero, vamos a darle clic a ese botón con la ruedita, la circunferencia con la V, que es el Asset Editor, y al darle clic nos va a aparecer esto. Estos son los materiales todos los materiales que nosotros tenemos en SketchUp. Solo vamos a ver especialmente lo de materiales. No vamos a ver estas pestañas, al menos en esta sesión, pero cuando les aparezca esta pestaña le vamos a dar clic en la flecha de la izquierda y ahí nos va a aparecer esto, los materiales. Pero de repente ustedes le dieron clic y a ustedes no le aparecieron y a ustedes de repente les apareció aquí un botón que dice descargar los materiales V-Ray o, o descargar materiales, le va a salir en inglés, pues le dan clic al botón y se les va a comenzar a descargar. Más o menos son como 2 gigas, creo, de texturas, no estoy muy seguro, pero pueden descargarlo porque va a ser necesario para las siguientes sesiones porque vamos a utilizar los materiales que V-Ray nos ofrece. Con esos materiales vamos a hacer el curso. Por eso les decía que al menos con otros materiales como los PBR que nos ofrecen mayor realismo, esos son materiales que nosotros importamos de, de otras librerías a SketchUp y a V-Ray, pero nos hace más pesado, digamos, el renderizar. Pero solo los materiales V-Ray nos ofrecen una gran cantidad de opciones. Bueno, si ustedes ya lo descargaron, ya han descargado los materiales, ya les sale así como, justo así como me salen a mí. Si no, ustedes pues van a poder hacerlo. Yo aquí quité esto. Ustedes van a poder descargarlo después. Y voy a aplicar un material acá. Nosotros ya hemos visto y creo que
Ustedes ya conocen cómo aplicar los materiales de SketchUp a los modelos, eh, o a las caras en SketchUp, pero cuando nosotros ya tenemos los materiales aplicados, ¿cómo es que lo aplicamos ya al modelo? Es tan simple como darle clic a qué nosotros queremos que se nos aplique el material. Por ejemplo, bueno, yo acá a esta cara le voy a aplicar, acá tenemos las cerámicas, concreto. Dentro de los materiales que tenemos plásticos, tenemos madera, tenemos cristal, tenemos materiales emisivos, ya vamos a ver, incluso tenemos pastos, tenemos agua. Todo eso nos ofrece los materiales V-Ray y por eso esos son los que vamos a utilizar en este curso. Entonces, ¿cómo es que aplicamos estos materiales? Nosotros le damos clic acá a SketchUp, a la cara o al modelo, si nosotros queremos, o al grupo. Este no es el grupo todavía, pero lo voy a seleccionar todo. Me vengo aquí al Asset Editor, me vengo acá a la parte de los materiales, por ejemplo, y aquí yo busco qué material yo le quiero aplicar. Por ejemplo, si yo le quiero aplicar, por ejemplo, una cerámica o porcelana, de repente me vengo acá, después me aparecen acá, justo en medio, los materiales y una previa visualización de estos materiales. Entonces, ahí nosotros podemos ya aplicarlo. ¿Cómo es que los aplicamos? Por ejemplo, yo le voy a aplicar esta porcelana anaranjada. Entonces yo le doy clic derecho y le doy aplicar a la selección. Es la segunda opción. Y si ustedes se fijan, ya se me aplicó acá. Bueno, aquí se me cambió de verde. Esa es la previa visualización de ese material. No es así como se mira en SketchUp, que se va a ver ya cuando rendericemos. Pero es una forma en la cual nosotros podemos, eh, perdón, es una forma en la cual SketchUp nos muestra ese material. Ahora vamos a ver la diferencia de este material que nosotros aplicamos, de Architecture, con un material Birri, y esa es la diferencia que nosotros vamos a ver. Yo me voy a ir a Wellpaint y Wallpaper, perdón, el último, el Gold y Laminate, que es el de maderas, y yo voy a tratar de buscar alguna textura que se parezca a esa. Bueno, yo voy a buscar, creo que voy a quedar con esta. Le voy a aplicar a esta cara, le voy a aplicar esta opción, perdón, este material. Le voy a dar clic derecho y le voy a dar aplicar a la selección. Y si ustedes se fijan, ya se me aplicó el material. Voy a cerrar esto acá para que nosotros veamos, y esa es la diferencia. Al menos los materiales V-Ray traen otras opciones. Ahorita voy a hacer un render. Ustedes pueden hacerlo si ustedes lo están haciendo conmigo. Voy a abrir el Asset Editor. Vamos a aplicar una configuración bien básica. Dependiendo de la configuración de su computadora, vamos a irnos a la configuración. Yo voy a desactivar el progresivo. Le voy a bajar la calidad acá. Pues, si ustedes pueden hacerlo o solo le dan el botón de render este que está acá, eso lo vamos a ver ya más detallado en la próxima sesión. Esto es solo para que veamos la diferencia de los materiales, y por qué es importante desde el principio elegir a qué le vamos a aplicar cierto material. Voy a renderizar acá y aquí nosotros ya vemos algo. Y ese es que primero, bueno, para comenzar, la primera principal diferencia está que el material de Architecture no está escalado correctamente. Segundo, o quizás sí lo está, dependiendo de la escala, ¿verdad? Segundo, el material Birri que nosotros aplicamos acá, si ustedes se fijan, por ejemplo, presenta como suciedad un poco más acentuada que el otro material. Y bueno, para esto voy a acercarme un poco más. Voy a hacer orden acá. Y esa es otra diferencia que nosotros vamos a ver. Si ustedes se fijan, yo lo único que he hecho es aplicar el material Birre. Este material que nosotros aplicamos acá es como plano, completamente plano. Pero si yo de repente me voy para el, para el lugar donde apliqué el material de madera de Virrey, yo me doy cuenta de algo. Y ustedes, yo sé que lo van a poder ver. Bueno, si se acercan un poco más,
es que los materiales V-Ray son un poco más configurados al realismo que los materiales que nos ofrece SketchUp y el otro plugin que hemos instalado. Acá, por ejemplo, hemos podido ver la suciedad y hemos podido ver incluso las separaciones que hay entre los lienzos de madera en esta que aplicamos. Y ahí nosotros ya podemos ir viendo la diferencia, ¿verdad? Si bien es cierto, este no es un curso para hacer renders realistas y todo eso, pero son criterios que nosotros desde el principio podemos tomar en cuenta, ¿verdad? Eh, y hay otro aspecto que nosotros tenemos que ver. Esto es solo algo bien sencillo. Y eso es que, por ejemplo, yo les dije que los materiales V-Ray se pueden configurar incluso en SketchUp. Yo voy a tomar el cuentagotas, le voy a dar clic a esta textura y le voy a cambiar, por ejemplo, su escala. Aquí tiene 1.20, le voy a poner yo 2, por ejemplo. Y si ustedes se fijan, la textura se escaló, ¿verdad? Es completamente. Entonces, de repente queremos hacer el tono cambiar el brillo de esta textura, hacerlo más oscuro, podemos hacerlo. Y eso es compatible con V-Ray, ¿verdad? Eh, Esa es otra opción, ¿verdad? Al momento de aplicar texturas. Ahora bien, cuando nosotros, si ustedes se fijan, estos no son grupos, pero cuando nosotros ya estamos trabajando un modelo, tenemos que tener en cuenta de cuando nosotros apliquemos texturas que sean grupos, para que sea más fácil, ¿verdad? Y más que todo, para que nuestro modelo esté completamente organizado. Eso es hablando de los materiales. Luego en la otra sesión vamos a ver algo más especial de la aplicación de materiales. Ahí por eso les decía que por eso sí, para la otra sesión espero que ustedes ya tengan descargado los materiales de Virre. Si no, cualquier duda o si tienen algún inconveniente pueden escribirme y yo les ayudo a poder descargar esos materiales. Otro, otro punto que vamos a ver ahora antes de continuar, y eso es acerca de, de la creación de las escenas. Bueno, yo voy a les dejé estos acá para que practiquen. Vamos a avanzar rápido porque se nos está acabando el tiempo. Y eso es otro punto a considerar cuando ya vamos a iniciar, previo a hacer la escena, antes de hacer el render. Y eso es considerar algo que nosotros tenemos acá en SketchUp, como lo es la cámara. Si nosotros nos vamos a cámara, tenemos la opción de campo visual. De repente nosotros, si ustedes se fijan en la esquina inferior derecha, tenemos ahí 38 grados. Nosotros podemos escribir directamente en el teclado, por ejemplo, 80. Y nosotros vemos cómo cambia la visualización de los modelos. Y nosotros podemos decir, pero es que así se mira bien, porque así se mira como en perspectiva y todo eso. Pero si bien tenemos en cuenta de que eso es más que todo en el dibujo técnico, ¿verdad? Pero cuando nosotros de repente vemos una fotografía o vamos a un lugar interior y vemos los muebles y todo eso, no los percibimos tanto de esta forma, porque eso es otro punto de cual nosotros tenemos que considerar. Cuando nosotros vamos a cámara y a campo visual, tenemos que considerar utilizar, ya cuando nosotros ya vamos a crear las escenas, considerar usar un campo visual entre 35 o 45, más o menos, porque esa es como una distorsión que nos hace y tenemos que considerar eso, ¿verdad? Eso es algo bien básico que vamos a profundizar ya cuando hagamos la primera escena de un render interior, pero eso es solo para que ustedes vean el cambio el cual nosotros tenemos que hacer. Otro punto, cuando nosotros ya estamos previos a hacerles la escena para renderizar, yo les dejé este modelo aquí, que por cierto, este es el último modelo, el último ejercicio que vamos a realizar, es el encuadre. Eh, Acá en la bandeja predeterminada de SketchUp nos vamos a ir a etiquetas. Bueno, esto todavía no se los he compartido, pero se los voy a compartir. Nosotros podemos elegir, eh, nosotros podemos agregar algo que nos va a ayudar bastante al momento de hacer un encuadre. Como bien sabemos, nosotros podemos al momento de hacer encuadres utilizar
como lo es, como que si fuera una fotografía, o la regla de tercios, eh, o Fibonacci, nosotros podemos hacerlo, pero vamos a aplicar esto y nosotros decimos, pero de repente yo me ubico, por ejemplo, acá y de repente, no, más o menos está ahí como encuadrado, más o menos está ahí, pero de repente nosotros queremos verlo de una forma más específica. Nos venimos a estilos, acá estilos, venimos a edición y nos vamos a venir acá en ajustes de marca de agua. Vamos a agregar una marca de agua y esa es la regla de tercios. Yo le puedo dejar este archivo porque eh, se me olvidó compartírselos. Acá vamos a utilizar la regla de tercios y acá, por ejemplo, yo voy a agregar esta imagen PNG eh, de, de una regla de tercios que tengo por ahí. Le voy a dar siguiente, así justo así como se nos muestra, siguiente, siguiente. Y esto nos va a ayudar a hacer como el encuadre correcto ya para crear una escena. Ya tenemos, por ejemplo, configurado el campo visual. Yo lo voy a dejar quizás a un 38 lo voy a dejar. También tenemos la opción otra de en cámara, darle clic a situar cámara, donde se nos aparezca el hombrecito. Bueno, yo le voy a dar clic por acá. E incluso puedo hacer un poco más para atrás y a partir de aquí ya moverme y a partir de ahí ya hacer el encuadre. Bueno, yo voy a tomar, por ejemplo, el árbol. Entonces, en esta sesión no lo vamos a tomar como algo bien especial, solo es para mostrarles una herramienta que nos puede ayudar ya al momento de hacer las escenas, ¿verdad? Eh, yo me quedo por acá, me voy a quedar por acá y ahí ya puedo, digamos, eh, irme ahí en la bandeja predeterminada de escenas y crear una nueva escena. Y de repente yo aquí ya puedo después desactivar esta marca de agua que solo me ayudó a buscar, digamos, la posición que yo buscaba o el encuadre que yo buscaba. Ese es un punto a considerar. Pero otro punto a considerar, y eso es las referencias que nosotros podemos tomar. Si bien es cierto, nosotros de repente tenemos ciertos criterios cuando nosotros establecemos un proyecto, por ejemplo, decimos a tal proyecto le voy a dejar iluminación artificial o de repente le dejamos iluminación natural, establecemos una ventana de un tipo, de un tamaño y de todo eso. Pero también al momento de hacer un render tenemos que considerar el tomar referencias. Eh, por ejemplo, si de repente nosotros queremos hacer un render isométrico, pues podemos buscar alguna referencia. Porque si bien es cierto, no podemos o sería muy difícil lograr el resultado que nosotros vemos en otra imagen, aplicarlo a nuestro proyecto, porque cada proyecto es diferente, eh, es muy importante tener referencias de dónde. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un render isométrico en este curso, por ejemplo, ¿qué aspectos podemos tomar de esta referencia? Podemos decir, mira, este render isométrico tiene una iluminación de, de ese color, por ejemplo, tiene pisos prácticamente reflejan bastante. Entonces, son criterios que nosotros de repente vamos a tener que tomar en cuenta. Este es hablando ya de otro tema, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos este otro que de repente decimos, a mí me gustaría de repente a mi render aplicarle esa madera, por ejemplo, que tenemos allí. Entonces, ya previo a hacer el render, buscamos ese material, o vemos si está en los materiales V-Ray o nos buscamos por otro lado. Esa es otra cuestión, porque previo a hacer el render, de repente eh, tenemos que tener una referencia o de repente nosotros le hacemos un render a alguien y alguien nos dice, pero yo lo quiero con una vista de aquí para allá o del exterior, justo de la fachada, o de repente yo lo quiero así, de esta forma o de esta vista, es importante tener referencias eh, al momento ya de establecer los criterios a tomar al momento de hacer un render, ¿verdad? Eh,
para ir finalizando, vamos a tomar en cuenta otra cosa. Yo acá me voy a ir a estilos y como ya les decía, voy a darle clic donde dice mostrar marcas de agua para quitar el chequecito para que se me quite esa es, la marca de agua. Eh, Le voy a dar acá y voy a actualizar la escena para que ya no me aparezca la marca de agua. Si ustedes se fijan, según en lo primero que explicamos, ¿cuál es el inconveniente que tiene este modelo, esta vista que nosotros vemos aquí? Y eso es que estas caras que están acá, al menos de lo que representan estas ventanas, están del otro lado. Entonces, según lo primero que explicamos, esto tenemos que corregirlo, ¿verdad? Por el tiempo yo no lo voy a corregir, pero vamos a ver otras cosas de cómo podemos optimizar nosotros un modelo al momento ya casi a renderizar. Si ustedes se fijan, este modelo no tiene texturas, pero le vamos a aplicar texturas y le vamos a aplicar materiales, perdón, puros de SketchUp. Y le voy a aplicar, por ejemplo, acá, le voy a aplicar eh, algún pasto, un césped, y se me fue todo. Todo está agrupado, a- voy a editar el grupo y le voy a aplicar el césped. Eh, a esto le voy a aplicar otro material cualquiera, solo es para explicarles lo otro de cómo podemos optimizar ya un modelo. Voy a aplicarle este material al logo. Y ese es otro punto por qué les dije que todo debe de estar agrupado. En vez de yo irme, por ejemplo, cara por cara de este, solo yo le voy dando clic al grupo y se me le va aplicando la textura. Y eso nos va ahorrando mucho tiempo ya al momento de aplicar texturas previo a hacer los renders. Voy a aplicarle esto acá, acá y aquí le voy a aplicar este otro material. Y a lo exterior le vamos a poner un ladrillo. Este es solo para explicarles lo que se viene a continuación. Digamos que, bueno, yo ya tengo acá la escena. A esto todavía no le voy a aplicar material, pero de repente nosotros ya cuando tenemos vamos a hacer un render y el render ya tiene los muebles, tiene todo, todo lo que nosotros vamos a incluir, tiene incluso los switches para apagar y encender la iluminación, tiene incluso juguetes quizás por ahí tirados para simular que hay niños y todo eso. De repente los renders se nos hacen bien pesados y es por lo que les expliqué cuando vimos la parte de los modelos 3D, que un modelo 3D de buena calidad de repente, si bien es cierto, se ve mejor y al momento de hacer render le da más realismo, pero es mucho más pesado. Eso lo vamos a ver después, especialmente con el modelo, pero al momento ya de renderizar una escena completa, ¿cómo es que nosotros podemos optimizar esto? De repente nosotros cuando nos puedan enviar un archivo eh, y nosotros vamos a renderizar o de repente nosotros queremos ver cómo o sacar una vista de las sombras y nosotros nos vamos por ejemplo, a ver y activamos las sombras. Ahí vemos y nosotros vemos el modelo donde se reflejan las sombras y lo vemos bonito así. Eso nos afecta al momento de hacer un render porque eso le baja el rendimiento a nuestras computadoras de cierta forma. ¿Cómo podemos optimizar nosotros esto? Nosotros desactivamos las sombras, nos vamos a estilos, nos vamos a los ajustes de arista, podemos desactivar los perfiles que son esos que se muestran, podemos desactivarle las aristas incluso, y nosotros decimos, pero el modelo de repente ya no tiene las líneas o los bordes que nosotros vemos ahí en el modelo, pero cuando nosotros renderizamos, eso no se mira, o sea que eso lo que nos hace ahorita es quitarnos quizás un poco el rendimiento de la computadora. Más cuando tenemos quizás alguna computadora de bajo recurso. Eso nosotros podemos irnos acá a desactivar las aristas y los perfiles y de repente nosotros también podemos quitar quizás la vista de esas texturas.
De repente nosotros, pues, bueno, quiero ver, lo voy a dejar, eso lo voy a dejar acá. Nos podemos venir acá, aquí mismo en la edición, en los ajustes de cara, y podemos de repente aplicar la visualización en modo sólido único. Esto lo podemos aplicar más que todos, según lo que vamos a ver en las otras sesiones, solo cuando vamos a configurar luces, cuando no es necesario ver las texturas. Pero yo lo voy a dejar en modo con texturas así como está, pero vamos a tener en cuenta eso. Bueno, yo voy a desactivar las aristas y aquí voy a volver a actualizar la escena en como la tenía antes. Si ustedes se fijan, la gran diferencia es que ya no tenemos las líneas y de repente cuando nosotros tenemos bastante geometría, eso nos hace bastante pesado el archivo, más cuando agregamos árboles, ¿verdad? En el caso de este árbol, nosotros, bueno, ustedes podrían decir, pero ¿por qué este árbol está así? Ese árbol está así porque es de la librería de Caos Cosmos, que ya les expliqué. Este árbol se muestra así, pero cuando nosotros lo renderizamos ya se ve con las hojas y todo eso. Entonces, por eso es que al menos este modelo no es tan pesado. Este árbol no es tan pesado porque ni siquiera se muestran. Y nosotros vamos a ver en las otras sesiones cómo podemos pasar de un árbol que tenga muchas caras y de repente sea muy pesado a un árbol como este, que se vea bien simple y solo cuando se va a renderizar se vea las hojas y todo lo que se necesite. Lo último que vamos a ver en esta sesión es acerca de el purgar archivo, el modelo de SketchUp. Si bien es cierto, de repente nosotros nos descargamos modelos 3D de la 3D Warehouse o de algunas otras librerías, o de repente nosotros le pedimos a alguien, no tenés algún árbol o alguna lámpara que sea bonita y todo eso, y nos la pasan y nosotros solo la ponemos en nuestro modelo. Y de repente alguien ya hizo un render con, con, con ese modelo, con ese material, incluso le configuró luces y todo eso, y quizás lo hice en una versión de V-Ray o pasada o que va por encima de la que nosotros tenemos. Y eso afecta de cierta forma porque de repente hay ciertos criterios que se van como cambiando dependiendo de las versiones de V-Ray. Por ejemplo, eh, cuando nosotros de repente ponemos una iluminación artificial, eso se tiene bastante en cuenta, ¿verdad? Como ya les decía, de repente nos pasan una lámpara y de repente ya trae la luz y viene y decimos, ya va solo de renderizar. Hay ciertos modelos que sí funcionan, que nosotros ya solo metemos al modelo y le damos a renderizar y funciona. Pero hay otros modelos que no funcionan así porque depende del criterio de la persona, de los criterios que tomó la persona que realizó el modelo y lo renderizó y probó las texturas y la iluminación. Para eso V-Ray nos ofrece una herramienta y eso es el purgar el archivo. Ahorita yo a manera de ejemplo voy a agregar una iluminación, por ejemplo. Voy a agregar acá, voy a abrir la pestaña de V-Ray Lights y voy a agregar, por ejemplo, este spotlight acá, solo para que ustedes vean. Lo voy a agregar por aquí. Sí se me agregó, pero como tengo desactivadas las aristas, por eso es que no me salió. Por eso es que no se mira. Yo lo voy a activar solo para que ustedes vean. Digamos que este modelo, digamos, ya venía con esta iluminación, por ejemplo. Y de repente nosotros queremos empezar de nuevo porque quizás la iluminación sí está allí, pero nosotros no la queremos allí. Y en vez de moverla y volverla a configurar y ver cuál es y todo eso, mejor la eliminamos y de repente nos encontramos con que el modelo trae un montón de estas. Por eso se nos ofrece esta opción de purgar el archivo. ¿Cómo es que nosotros purgamos el archivo? Es bien fácil como venirnos aquí a la ventana de extensiones. Una vez ya tengamos instalado V-Ray, nos venimos a V-Ray, luego nos venimos a Tools, que son herramientas, y le damos a Wipe V-Ray Data from Project. Nos aparece esta ventana y cuando nosotros le damos así,
prácticamente se renuevan estos componentes, las definiciones de todo esto, pero es como que si se purga la escena y el modelo, en otras palabras. Cuando yo le dé clic en sí, automáticamente se me va a borrar esa iluminación, porque se va, perdón, ese proxy de iluminación de V-Ray. Si ustedes se fijan, ya se borró y ahí nos dice que se nos establecen eh, los materiales y componentes recomendados. Entonces, esos son como puntos a considerar ya previos a renderizar, ¿verdad? Todo lo que hemos visto como la organización del modelo, la aplicación de los materiales, la escala de los materiales, el tener referencias, los modelos 3D, el encuadre que vamos a ver ya un poco más profundamente posterior en las otras sesiones posteriores, pero que son puntos que tenemos que tener en consideración, así como lo es el situar la cámara, eh, el campo visual, o de repente vamos a ver más adelante, tenemos quizás un espacio interior y no logramos alcanzar hacer el render porque cuando yo me voy para atrás, quedo atrás de la pared. Son criterios que vamos a ver quizás un poquito más adelante y al menos esto es lo que hemos podido ver según los temas del temario de esta sesión. Ya hemos visto lo que les he compartido. No sé si ustedes tienen alguna duda o algo que deseen compartir previo antes que finalicemos.